Aupa equipo, ¿cómo estáis? Mira, con este vídeo quiero dar un poco continuidad al vídeo que os hice para explicar un poquito las células y los niveles de organización de las células en tejidos, órganos y, por último, organismos. ¿Vale? En este segundo vídeo os quiero hablar exclusivamente sobre los organismos. Recordad que los organismos son seres vivos. Y dentro de esos seres vivos hay una clasificación en la cual se agrupan estos seres vivos en 5 reinos distintos, que son los que voy a explicar a continuación. Estos 5 reinos son el reino animal, el reino vegetal, el reino de los hongos, el reino de los protistos y el reino de los bacterios. ¿Vale? Entonces recordad la primera parte que dimos en el anterior vídeo, y aquí empezaríamos con los 5 reinos. El primer reino sería el reino animal. Entonces, ¿cuáles son las características generales del reino animal? Son multicelulares, o sea, es decir, están todos compuestos por más de una célula y se alimentan de seres vivos. Pueden ser plantas, hongos, animales, y la mayoría, la grandísima mayoría, se pueden mover de un sitio a otro. ¿De acuerdo? Dentro de estas características generales se dividen en 2 grandes grupos. Los animales vertebrados, que son los que tienen huesos o un esqueleto y principalmente tienen una espina dorsal, o sea, bizkarra zurra, y luego están los invertebrados, los que no tienen esqueletos y los que no tienen la espina dorsal. Entonces, dentro de los vertebrados, aquí se ve en pequeñito, tenemos lo que son los ugaztunas, que son los mamíferos, que están compuestos, o sea, tienen pelo, respiran a través de los pulmones y son vivíparos, es decir, se reproducen a través de, pues como los humanos, ¿no? Luego tenemos los arrañac o peces. Entonces estos están cubiertos de escatas, que son escamas, y respiran a través de los bronquios, ¿vale? Y son ovíparos, ¿vale? Luego tenemos los anfibios, que andan tanto en el agua como en la tierra, Egastia, que son las aves, y Narrastia, que son los reptiles, ¿vale? Los reptiles también están cubiertos de escamas, pero estos tienen pulmones, como los mamíferos, y estos son ovíparos, o sea, es decir, se reproducen a través de huevos, ¿no? Igual que los peces, igual que las aves, ¿sí? Vale, por otro lado tenemos los animales invertebrados, y dentro de los animales invertebrados tenemos las Marmoca ketapolicoa, que son las medusas, por ejemplo, tipo medusas que son como unos sacos, son como muy, sin ser líquidos totales, son como una plasma, ¿no? Y suelen tener tentáculos. Luego tenemos Belaquia, que son como una especie de esponjas que suelen estar muchas veces en el mar. Arra, que son un estilo de gusanos, ¿no? Como los gusanos, que no tienen ni huesos, ni tienen piernas o patas en este caso. Tenemos moluscos, los moluscos pues como pueden ser los mejillones o las almejas. Luego tenemos los artrópodos, que es la mayoría de los insectos, como pueden ser pues, el escarabajo, las arañas, los saltamontes, ¿vale? Que tienen el esqueleto, tienen como un exoesqueleto, que el esqueleto es como la piel dura que tienen por fuera. Y luego tienen están también los equinodermos, que pueden ser, pues por ejemplo, las estrellas de mar, los erizos de mar, ¿vale? Que tienen formas simétricas y tienen pinchos. Entonces, esto es un poco el reino animal y de qué manera están clasificadas. Luego tenemos el reino vegetal. En este caso, también son seres vivos multicelulares, ¿vale? Están compuestos de más de una célula, y ellas crean su propio alimento, ¿vale? A través de la fotosíntesis. Las plantas, vamos a decir que no se alimentan de cosas externas, sino que ellos, pues a través del sol, el agua y todo eso, crean su propio alimento. Y
no se mueven de un sitio para otro, no tienen esa capacidad. Entonces, en este caso, las plantas se dividen en dos grandes grupos. Unas son las que no tienen flor y otras son las que tienen o las que dan flor. Dentro de las que no dan flor, es decir, Lorega beac, estas plantas se reproducen por esporas. Las esporas son unas células que están cubiertas de como una capa un poco dura y cuando hay algo de viento se mueven alrededor y se crean nuevas plantas, ¿vale? Pues dos ejemplos que ponen ahí, Goroldioa, que es el musgo, e Iratzea, que son los helechos, ¿no? Entonces son dos tipos de plantas que no dan flor. Y luego tenemos las plantas que dan flor, en este caso estas se reproducen por semillas. Normalmente es la misma planta la que crea la semilla que luego pues cae a la tierra o se planta y florece nuevas plantas. Y en este caso pues hay dos subgrupos importantes dentro de las plantas que dan flor. Tenemos las gimnospermos, que no hay que aprenderse el nombre por supuesto, simplemente saber que hay unas plantas que dan flores muy simples y que no dan fruto. Y luego hay otras que son las angiospermas, que estas dan flores y además dan frutos. Vale. Como os he dicho, no hay que acordarse de los nombres, pero sí saber los dos tipos de plantas con flor que hay. A continuación tenemos el reino de los hongos, entonces, aquí en este caso tenemos seres o organismos, seres unicelulares y multicelulares. Es decir, hay hongos que están compuestos por una sola célula y hay otras que están compuestas por más de una célula. Estos cogen el alimento de alrededor, ¿sí? Y no se mueven, no tienen la capacidad de moverse de un lado a otro, ¿vale? Están fijas en la tierra normalmente. En este caso también tenemos dos subgrupos. En el primer caso tenemos los hongos unicelulares, por ejemplo la levadura, Legamia euscheraz. La levadura es, pues, por ejemplo, para hacer pan, son unas células que activan los procesos, es un tipo de hongo que activa el proceso en la harina y hace que la harina crezca y se cree el pan, ¿vale? Entonces esto es un ejemplo de hongo unicelular. Y luego dentro de los hongos multicelulares o pluricelulares, el más famoso pues son las setas, ¿no? Pues por ejemplo dentro de las setas pues tenemos los boletus, que es los hongos que tantos nos gustan para comer, y también tenemos otros pues como puede ser el moho. El moho son como unos hongos que se crean pues por ejemplo en el pan cuando envejece, y ese es otro tipo de hongo pluri o multicelular. ¿Vale? Dentro de esto entonces tenemos los hongos Ongioperrechicoduna, que son los hongos como asetados o con forma de seta, ¿eh? Que son los más famosos, y estos tienen tres partes. ¿Vale? Tenemos la chapela, que es la parte de arriba de la seta, oña, que es como el tronquito, y luego tenemos el micelio sustroia, que son las raíces, que son las que están por debajo de la tierra. Y por último, decir que estos hongos se reproducen por esporas. Vale. ¿Cómo se alimentan estos hongos? Hemos dicho que se alimentan desde el exterior y entonces tienen hay tres tipos de alimentación, vamos a decir. Por un lado, deskomposatzaileak, es decir, los animales y las plantas, cuando se ponen malas, se descomponen y entonces se alimentan de esos alimentos que segregan o que dejan en la tierra. Luego tenemos otros hongos que son parásitos, que directamente se alimentan de los animales y las plantas, es decir, se pegan a ellos y se alimentan de sus alimentos, vamos a decir, y suelen crear enfermedades. Y por último tenemos los líquenes o líquenac, que es cuando se junta un alga y un hongo y el hongo se alimenta del alga, ¿vale? Es como un estilo de parásito, pero vamos a decir que aquí no es que uno se alimente solo del otro, sino que se alimentan entre los dos, ¿vale? Uno le da alimento al otro y el otro le da humedad.
¿Cuál es la importancia? La importancia de los hongos es muy reconocida. Pues, por ejemplo, en la alimentación para la cocina se utilizan mucho pues, las setas, los hongos, que son unos manjares muy reputados, muy caros también. Luego en medicina, pues por ejemplo la penicilina, que es un tipo de antibiótico para las enfermedades, es un hongo, era el penicillium. Y luego, pues en los ecosistemas se ha demostrado que los hongos son súper necesarios, pues porque descomponen mucha de la materia orgánica para que las plantas se alimenten y puedan hacer la fotosíntesis. Ahora vienen los dos últimos reinos, que son un poquito los más, pueden ser desconocidos. Por un lado tenemos el reino protisto, que en este caso también son seres unicelulares o multi o pluricelulares, y algunos pueden crear su propio alimento, por ejemplo las algas, y otros no, ¿no? Entonces, dentro de este caso tenemos los protozoos y tenemos las algas, o sea, es decir, tenemos dos subgrupos. Los protozoos protistos, ¿cómo son? Bueno, pues los protozoos son unicelulares y hay que verlos a través del microscopio. Las células son muy parecidas a la de los animales. Pueden vivir tanto en seco como en agua, como dentro de los animales, y se alimentan de otros seres vivos. Pero crean enfermedades. Ahí vemos los tipos de protozoos que hay, no hay que aprenderse los nombres, pero ameba, trypanosoma, paramecio y vorticela. Y luego tenemos las algas, que es algo un poco más conocido. Entonces, las algas dentro del reino protisto también las hay de una sola célula o de más de una célula. Y sus características dentro de las unicelulares es que hay que verlas a través del microscopio y que la mayoría viven en el agua. En cambio, las multi o pluricelulares las hay de distintos tamaños, pequeñas y grandes, y en el mar son muy reconocibles, ¿vale? Dentro de las algas tenemos una clasificación, que son las algas verdes, las que tienen clorofila, las algas rojas, sin más, que son rosas, moradas, y luego alga rea, que son de color beige, ¿vale? Lo mismo. Simplemente saber que hay distintos tipos de algas, tampoco hace falta que sepáis específicamente o exactamente cuáles son. Simplemente saber que están las algas verdes, las rojas, y las arrea, que son las beiges. Por último, el reino bacteriano, o bacterio, ¿vale? Pues hoy en día, con la situación que nos ha tocado vivir con el coronavirus, es interesante saber que en este reino todos los seres son unicelulares y que hay algunos que crean su propio alimento, mientras que otros lo extraen del exterior o del alrededor, ¿no? Entonces, dentro de esta clasificación tenemos los bacterios o bacterias y tenemos los virus, ¿vale? Entonces, es distinto porque las bacterias son seres unicelulares, pero las células de las bacterias son las células más pequeñas conocidas y la más simple. Las hay de distintas formas, como son esféricas, en forma de espiral, alargadas, y pueden vivir en cualquier parte del planeta, tanto en seco como en aire, como en el agua, como dentro de los demás seres vivos, etc. Entonces, estos son los bacterios. ¿Cuál es la diferencia con el virus, que es el otro tipo de bacterio? Estas también son simples, son muy simples y son muy diminutas, tanto que hay que observarlas a través del microscopio electrónico. Y otra de las características importantes es que sí o sí solo se pueden reproducir dentro de otro organismo vivo y que crean enfermedades. Por lo tanto, a nivel científico se dice que los virus no son seres vivos, en el sentido de que no cumplen la función de reproducirse por sí solos o alimentarse por sí solos. Necesitan vivir en el cuerpo de alguien para vivir. Es decir, si un virus puede ir de un cuerpo a otro, es decir, tú puedes transmitirlo de un cuerpo a otro, pero un virus no puede vivir solo en el aire, moriría.
Entonces, esa es una de las características que hacen al virus o a los virus muy, muy especiales, ¿no? Y para combatir a los virus, pues la única forma o la forma prioritaria pues, son las inyecciones o las vacunas. Ya sé que estamos en un momento en el que odiamos todo lo relacionado con el coronavirus y todas estas cosas, pero la importancia de los microorganismos ha quedado acreditada y, de muchas maneras, ¿no? Lo primero, pues para la salud, o sea, los microorganismos solo se pueden ver a través de microscopio, y tienen distintas consecuencias, ¿no? Pero los hay los que tienen o daños, crean daños en el organismo, y los hay los que son buenos y tienen muchas cosas positivas, como puede ser, por ejemplo, en la flora intestinal. Las bacterias pues te ayudan a descomponer la comida y a que el proceso de la digestión sea mucho mejor. Así también, como hemos dicho antes, los microorganismos en la alimentación, con el que es el caso de la levadura, son fundamentales, en el caso del pan, para poner un ejemplo. Y luego, por último, como hemos comentado antes, dentro de los microorganismos son muy importantes tanto para los ecosistemas del agua como los de seco, ¿vale? Pues, por ejemplo, el plancton, que es de lo que se alimentan muchos de los animales, descomponen mucho de las materias de los seres vivos, pues tanto como plantas y animales, para que otros seres vivos se puedan alimentar, etcétera, etcétera. Y esto ha sido todo. Ya sé que es un poquito largo, que hay cosas que igual nos pueden resultar complicadas, pero como siempre, echarle un vistazo y si tenéis cualquier duda, me preguntáis, ¿vale? Venga, agur.